La actitud determina tu posición. Y es bien importante que puedas el día de hoy junto conmigo pensar en este tema. Porque mira, vamos a ver tres cosas que considero que son importantes en relación a esto. En primer lugar, creo que hay que revisar qué actitud tenemos ante las cosas que verdaderamente importan al final de una vida. Ahora, para ti el día de hoy, no sé cuáles son las cosas más importantes, pero si leemos la Biblia nos da un esquema de cuáles son las cosas más importantes. Y en primer lugar está Dios. ¿Cuál es tu actitud ante Dios? ¿Cuál es tu actitud ante la vida? ¿Cuál es tu actitud ante la familia? ¿Cuál es tu actitud ante el futuro? ¿Cuál es tu actitud ante el prójimo? Creo que pudiéramos enumerar estas 5 cosas como cosas muy importantes. No sé si tú le quieres poner el 1, 2, 3, 4 diferente en este momento, pero conforme nuestra vida va avanzando, nos vamos dando cuenta que el orden es como la Biblia lo establece. Porque la actitud que tú tienes ante Dios, la actitud que tú tienes ante la vida, la actitud que tú tienes ante tu familia, la actitud que tú tienes ante el futuro, la actitud que tú tienes ante tu prójimo, define cuál es tu posición en la vida. Posición no es estatus. Posición es tu lugar. Por favor, escúchame bien este concepto. Porque para muchos de nosotros posición es estatus. Este hombre está bien posicionado en el gobierno. Está bien posicionado económicamente. Está bien posicionado en sus relaciones con los demás, ¿no? Está bien posicionado en sus influencias, ¿no? Y todos nosotros hemos crecido quizá con el concepto de que posición significa estatus. Sin embargo, en la Biblia, posición es tu lugar. O sea, hay un territorio, hay una posición que Dios te ha dado. Hay una posición que tú tienes en esta vida, o hay una posición con la cual Dios te creó. Pero esa posición funciona directamente en relación con tu actitud. Tu actitud puede quebrar tu posición, o tu actitud puede forjar tu posición. Cuando tú tienes y desarrollas una buena actitud hacia Dios, una buena actitud hacia la vida, una buena actitud hacia tu familia, una buena actitud, ¿sí?, hacia el futuro, hacia el prójimo. Cuando tú desarrollas una buena actitud aquí, tú estás construyendo o fortaleciendo una posición ante estas cosas también. Una posición delante de Dios, una buena actitud delante de Dios te posiciona como hijo de Dios, como una persona que puede ser bendecida, amada, cuidada por Dios. Una buena actitud ante tu familia te posiciona delante de ellos. Sí, te da autoridad, te da favor. Puedes bendecir a tu casa, puedes servir a tu casa de una mejor manera cuando tienes una mejor actitud. Ahora, vuelvo al mismo punto. Estatus es atractivo, pero posición es decisiva. Todos queremos un buen estatus. Sí, está bien que lo busquemos. Hay que trabajar por tener unas mejores cosas. Mira, estatus para muchos de nosotros significa zona de confort, mientras posición significa una batalla. Podemos estar en la búsqueda del confort y podemos estar día con día desgastándonos en la búsqueda de una zona de confort. Y podemos llegar a confundir con que esa es nuestra posición que debemos tener en la vida. Pero posición significa una batalla, y la batalla requiere actitud para permanecer y avanzar. Ahora, ¿qué estás buscando tú? ¿Buscas a Dios para que te dé un mejor estatus, o buscas a Dios para que te devuelva la posición que has perdido? Porque es importante que nos demos cuenta el día de hoy cómo estamos en relación
a ciertas cosas que acechan nuestra vida. Mira, tú y yo necesitamos una posición, dije, definida, fuerte y clara. Una posición definida, fuerte y clara, ¿ante qué? Número uno, son 7 cosas para las cuales tú necesitas una mejor posición, quizá que la que tienes en este momento. Tú y yo necesitamos una posición definida, fuerte y clara ante el pecado. Ante el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Tomarme una cerveza? No, el pecado no es tomarse una cerveza. ¿Qué es el pecado? El pecado es decir malas palabras con mi boca. Eso no es el pecado. Eso es un síntoma, es como un estornudo. El pecado es algo que llevamos dentro, arraigado, y es una condición. El pecado no son acciones. Si eso te enseñaron durante muchos años, es un concepto equivocado. El pecado no son acciones, el pecado es una condición. Y la condición es estar separado de Dios. No tener una relación personal con Él. No tener una comunión con Dios. Eso es estar en pecado. Y estando en pecado, entonces somos capaces de hacer 1000 cosas que ofenden a nosotros, a nuestra familia, a nuestro entorno, a todo el mundo. ¿Cuál es tu posición ante el pecado? Tú y yo necesitamos una posición definida, fuerte y clara ante esto. Porque si no tomamos una posición ante el pecado nos va a arrastrar más lejos de lo que nosotros podemos imaginar. Nos va a dañar más de lo que nosotros pensamos. Va a arrasar tanto de nuestra vida que ni siquiera tenemos idea de lo que puede causar en nosotros. Cuando tenemos una relación con Dios y una actitud correcta con Dios, entonces definimos nuestra actitud, nuestra posición ante el pecado. Y lo primero que decimos es: yo no quiero estar así. ¿Me entiendes? No quiero estar separado de Dios. O sea, no soy perfecto, y ahí es donde entra, o puedes caer en la religiosidad de decir: no, pues es que yo nunca voy a ser perfecto. No, tienes toda la razón. Nadie somos perfectos. Pero sí dejamos de ser cínicos en un punto de nuestra vida y decimos: ok, antes decía me vale, así soy. Ahora he cambiado por decir: estoy haciendo el esfuerzo, estoy rindiéndome a Dios. O sea, tomas una posición ante el pecado distinta cuando tienes una buena actitud delante de Dios. Ahora, necesitamos una posición definida, fuerte y clara ante Satanás. Es que no creo que existe. Bueno, esa es su mejor arma. El mantenerte a ciegas, el mantenerte en la oscuridad, el mantenerte en: ay, no existe, es un cuento. Ok, es mejor para el enemigo atacar a alguien que le ignora que a alguien que conoce sus artimañas. Necesitas definir una posición. Y solo una buena actitud delante de Dios te ayudará a definir una posición fuerte en contra del enemigo. ¿Cuál es tu posición ante la adversidad? Cuando la adversidad aparece, muchos de nosotros somos derrocados, somos destruidos. No tenemos una posición de victoria. No tenemos una posición de ventaja ni ante el pecado, ni ante el enemigo, ni ante la adversidad. Muchos de nosotros necesitamos una posición definida, fuerte, clara, una posición de victoria ante el cansancio. Muchos de nosotros sucumbimos, no tenemos una posición clara ante el cansancio, nos dejamos llevar, nos estresamos, andamos enfermos de cansancio. Necesitamos definir una posición ante estas cosas. Necesitamos definir una posición ante el destino e incluso ante la muerte misma. Tú puedes decidir morir en Cristo, o puedes decidir morir en la enfermedad que te toque, o en el accidente, o en la situación que vayas a morir, porque es el destino de todos antes de la eternidad aquí en la tierra. Ahora, tú y yo necesitamos una posición de victoria ante estas cosas. Por eso repito que posición no es un estatus. Posición es el lugar que Dios nos ha dado ante cada una de estas cosas. Y el lugar que Él nos ha dado ante cada una de estas cosas es su victoria. Y quiero terminar con esto. Primero,
es la actitud. Luego es la posición. Siempre será ese orden en la vida. Primero la actitud, luego la posición. El Señor dice al pueblo: obedezcan mi palabra y les daré una posición por encima de las circunstancias. No estarán debajo de las circunstancias, pero primero actitud de obediencia. Primero actitud, luego posición. Jesús dice: se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, y después le fue dado un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Primero actitud, después posición. No esperes posición si no estás dispuesto a construir actitud. No esperes una posición clara, una posición definida. No esperes una posición de victoria, que es lo que Dios promete a su pueblo, si no estás dispuesto a construir una mejor actitud. La importancia que tú le des a tu actitud es la importancia que tú le estás dando a tu posición. Dios quiere darte una posición de victoria. Sí, ¿qué tanto nos importa? Se ve en la manera en que nos importa la actitud que traemos, la actitud que cargamos. Posición, escúchame bien, posición nunca asegura actitud. Más bien, estatus nunca asegura actitud. Pero la actitud sí asegura una posición ante las diversas situaciones, circunstancias que vamos a enfrentar durante la vida. Es mejor vivir en una actitud correcta que en una posición incompleta. Y me gustaría invitarte a orar para finalizar. Me gustaría que pudiéramos leer juntos el Salmo 40, si lo tienes en tu Biblia, para poder ejemplificar, poder finalizar esta serie y para poder dejar claro este asunto. Primero la actitud, luego la posición. Mira, no esperes que tu posición te lleve a cambiar tu actitud. Más bien es tu actitud la que te va a llevar a cambiar de posición. No sé hoy cuál sea tu posición ante las circunstancias que estás viviendo, ante el futuro, ante las cosas que inquietan quizá tu corazón. Pero el Salmo 40 me encanta porque empieza con algo tan sencillo, una actitud tan simple que desata una bendición enorme. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Es decir, tuve una actitud para con Dios correcta en medio de una circunstancia muy difícil. Tuve una actitud correcta. Estaba en la desesperación, estaba en el lodo, estaba en el fango, pero no grité, no estallé contra todos, no me fui por la vía fácil de simplemente rendirme. Esperé. Quizá hizo una oración o dos o 20 o 30 y no hubo respuesta. Dice, pero esperé. ¿Te das cuenta que hay una actitud en ese corazón? ¿Te das cuenta que hay una actitud delante de Dios? ¿Te das cuenta que hay una actitud delante de la vida en este corazón? ¿Te das cuenta que hay una actitud ante... Quizás estaba pensando en su familia diciendo, ¿sabes qué? Está tan dura esta situación, pero no me voy a mover de aquí. Espero en el Señor.
Nos habla de una actitud ante el futuro. O sea, no estaba viendo el pozo de la desesperación como el final de su vida. No estaba viendo esa situación lodosa y cenagosa, tan sucia. No la estaba viendo como el final de su vida. Tenía una actitud hacia Dios, tenía una actitud hacia la vida, tenía una actitud buena hacia la familia, tenía una actitud buena hacia el futuro. Y Dios vio eso. Y me encanta que dice la Biblia: y Él se fijó en mí y oyó mi clamor y me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Enseguida puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba me estabilizó y me dio una nueva canción para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados y pondrán su confianza en el Señor. Fíjate lo que una buena actitud puede causar. Una buena actitud en tu corazón va a mover la mano de Dios a tu favor para sacarte de la situación en la que estés. Dios puede hacerlo. O sea, este tipo yo creo que había orado 4, 5, 50 veces, pero ¿sabes qué? Su actitud delante de Dios cambió su destino. Su actitud delante de Dios cambió su vida. No solo lo sacó de la oscuridad, sino dice: me afirmó en mi caminar. Pude caminar firmemente, pude tomar una posición que no tenía. Escúchame bien, la actitud le devolvió la posición. No tenía posición en el fango, no tenía posición en la ciénaga, no tenía posición en medio de la desesperación, pero la buena actitud de su corazón le devolvió la posición y pudo caminar y pudo afirmarse. Y no solamente eso, la buena actitud de su corazón le devolvió el canto que seguramente se había apagado en su vida. Y dice también, fíjate lo que hace una actitud correcta delante de Dios. Una actitud correcta delante de Dios hace que muchos puedan ver la gloria de Dios a través de tu vida. Dice: muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados y terminarán poniendo su confianza en el Señor. Hay gente que necesita verte con una mejor actitud ante la situación que estás viviendo. Porque cuando tu actitud cambie delante de Dios en medio de la situación donde estás, está escrito, Dios te va a devolver tu posición. Y cuando Dios te devuelva tu posición, entonces la gente podrá ver en tu vida el testimonio de su gracia, de su amor, de su misericordia. Y podrán confiar en el Dios que tú confiaste. Y podrán rendirse ante el Dios que tú te rendiste. Y podrán cambiar su actitud ante el Dios ante el cual tú cambiaste tu actitud. Ninguna buena actitud delante de Dios queda sin fruto en nuestras vidas. Ninguna. Ninguna. Dice: me dio un canto nuevo, un himno de alabanza. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Y después dice: qué alegría para los que confían en el Señor. Los que no confían en los orgullosos ni en aquellos que rinden culto a ídolos. Oh Señor mi Dios, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. No hay nadie como tú. Si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaría jamás. La actitud que tuvo este hombre desató la bendición de Dios sobre toda su vida. Porque no solamente fue sacarlo del pozo, fue hacer una obra increíble durante toda su vida. Porque tu actitud puede cambiar tu destino. Si hoy cambia tu actitud delante de Dios, tu destino va a cambiar.
Tu vida va a cambiar. El futuro de tu familia va a cambiar. No va a ser fácil, no va a ser como una lámpara maravillosa, no va a ser como programarte para una nueva vida, no. Va a haber luchas, va a haber muchas batallas. No va a ser fácil, pero vale la pena vivirlo.